Listo chicos, entonces daremos inicio a nuestra clase. Me disculpo con ustedes por la programación pues de esta clase pues de esta forma, pero pues lo que pasa es que yo tengo el día viernes y sábado clase de la maestría. Entonces, pues para no perder nuestra clase, pues entonces decidí reprogramárselas para el día de hoy. Entonces el día de hoy vamos a desarrollar dos actividades. La primera de ellas, pues como siempre, darles el saludo de bienvenida y pues establecer cuáles son los acuerdos y pues cuál va a ser el planeador semestral, específicamente pues relacionado con con la materia, el examen, con, con los talleres, los trabajos y pues todo lo que vamos a realizar en este semestre con respecto a la materia de contratos civiles. Entonces, pues obviamente mi intención pues será que ustedes pues de una u otra forma pues conozcan cuáles son las obligaciones, tanto suyas como mía para con la materia, ¿listo? Entonces, la próxima semana, el día viernes, nos veremos a las 7 de la mañana, normal en el horario normal de clase, en el salón de clase. Y pues la idea pues para el desarrollo pues de nuestra materia del día de hoy, entonces les decía, primero el acuerdo pedagógico y los compromisos, y lo segundo pues vamos a hacer un breve repaso pues de la materia anterior a esta, pues que es la de obligaciones, ¿cierto? Entonces pues de esa forma complementar y pues llegar preparados y listos para la siguiente clase. Iniciamos con toda nuestra materia de contratos civiles. No sé si tienen alguna indicación, alguna duda, alguna pregunta frente a lo que he dicho hasta este momento. ¿No? Listo. Entonces, frente al acuerdo pedagógico, entonces debemos decir que nuestra materia de contratos civiles pues se va a desarrollar los días viernes desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Yo tendré horario de atención los días miércoles de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Me encontrarán acá en la oficina de consultorio jurídico. Y pues cualquier información, duda o inquietud que ustedes tengan frente a la materia, pues ustedes la pueden encontrar a través del correo electrónico, pues mi correo electrónico, ¿listo? Es importante pues tener en cuenta y saber cómo vamos a desarrollar nuestra materia este semestre. Entonces, el primer corte lo vamos a desarrollar el día 8 de marzo del 2024, o sea, el primer parcial va a ser el 8 de marzo del 2024 y el corte va a valer un 20% del total de la materia. ¿Cómo vamos a dividir ese 20%? Pues un 70% vale el parcial, un 15% valen los quizzes y un 15% pues valen los trabajos. Para el segundo corte entonces será el parcial el 12 de abril del 2024. De igual forma pues tendrá un porcentaje de la nota final, del total de la nota final, de un 20% y estará compuesto por notas de el parcial, que vale el 70%, y los quizzes y los trabajos un 15% cada uno. Para el tercer corte, entonces, se va a desarrollar el parcial el día 10 de mayo del 2024. Ese corte pues tiene un porcentaje del 30% del total de la materia y se van a desarrollar un parcial que vale el 70%, un quiz que vale, un quiz o unos quizzes que valen un 15% y los trabajos que valen otro 15%. Por su parte, para el tercer corte, entonces solamente desarrollaremos el examen final, y pues ese tendrá un 100% del valor, del 30% del valor de la nota. Es importante, chicos, por favor, pues la asistencia a las clases. Si son tan amables, pues llegar a las 7 en punto. Pues yo llegaré a las 7 en punto de la mañana. De todos modos, pues por reglamento de estudiantil, pues ustedes tienen un término de 15 minutos para llegar al salón. Pues es importante pues que ustedes asistan a las clases. Deben saber pues que con el 20% de las inasistencias injustificadas a clase pues conllevará la pérdida de ese corte con un 0,0. Entonces, por favor, les recomiendo, si son tan amables, pues asistir y acudir absolutamente a todas las clases. Por su parte, con respecto a las reglas de los trabajos, entonces en los trabajos es importante tener en cuenta que
El trabajo pues debe ser presentado en debida forma, cumpliendo con todas las indicaciones, bien sea si es a computador, si es a mano, y pues obviamente en cumplimiento pues de las normas APA. Yo no les estoy pidiendo pues mayor cosa, sino pues única y exclusivamente que por lo menos me coloquen cuál es el autor por el cual ustedes están eh, referenciándose o tratando el tema pues del trabajo, pilas los fraudes, con el plagio, con los trabajos dobles, pues con todas estas aspectos y cuestiones pues que son importantes y que pues se deben tener en cuenta para que por favor eh, pues ustedes no cumplan con los requerimientos de los trabajos y pues tengan una buena calificación. Es importante tener en cuenta pues que en el salón pues no se pueden ingerir alimentos ni tampoco se pueden ingerir bebidas de ninguna índole, y pues que se debe asistir como mínimo al 80% de las clases. Obviamente siempre encontrarán un trato respetuoso por parte mío y espero pues que ustedes también lo tengan hacia mí. Cualquier duda, inquietud que ustedes se les presente, pues sí sería bueno, importante que ustedes me la recalquen, me la presenten a mí directamente, pues que ese sería el conducto regular. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, siempre estaré presta a solucionarles y a colaborarles. ¿Listo? Entonces, pues teniendo en cuenta que la docente pues debe realizar sus estudios de la maestría, entonces pues nosotros la próxima clase el día viernes vamos a establecer de forma pues que todos estén presentes, cómo vamos a reprogramar en un día ese horario de las 4 clases pues que yo tengo de la maestría pues que no puedo asistir. Entonces de todos modos, para que no perdamos el hilo de la materia y para que no perdamos absolutamente nada del contenido programático, pues obviamente la idea es recuperar ese tiempo. Y pues de todos modos a los estudiantes pues que no puedan asistir no hay ningún problema, yo les grabaré la clase y se las compartiré para que pues ustedes la tengan y pues evitar cualquier inconveniente y pues que absolutamente todos puedan asistir y pues puedan estar presentes. Pero normalmente las clases se van a desarrollar de forma presencial, o sea, la clase es presencial, tranquilos que solo solamente son 4 los eventos en los cuales pues no me encontraré en la universidad, pero de todos modos yo les informaré con tiempo cuándo se van a desarrollar. Entonces no sé si tienen dudas, inquietudes hasta el momento, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Vamos bien? ¿Me están escuchando? Sí, señora. Listo, entonces yo continúo. Es importante pues tener en cuenta qué es lo que vamos a ver en este curso, entonces durante todo el periodo, durante este semestre. Entonces vamos a ver primero cuáles son los conceptos generales de derecho civil, y pues del negocio jurídico específicamente. Vamos a ver el contrato de compra-venta. Entonces, dentro del contrato de compra-venta, pues hay que tener en cuenta que tiene unos aspectos y unas características que son importantes. Vamos a ver las arras, vamos a ver la lesión enorme, cómo se aplica, cuáles son sus características. También vamos a ver el saneamiento, la entrega, los pactos pues accesorios al contrato. Normalmente para este contrato pues pues nos demoramos siempre bastante tiempo, por lo que pues hasta ahora están empezando a tener de la mano pues este tipo de contratos. Entonces pues normalmente está preestablecido casi prácticamente para el primer corte. De todos modos, para esto habrá una lectura complementaria referente al libro pues que se usa, que es el de contratos, diferencias entre contratos civiles y comerciales, no, diferencias no, contratos civiles y comerciales, que es de Valencia Cía y Velázquez Jaramillo. Entonces para que en la biblioteca ustedes pueden encontrar el libro, que es el libro guía por el cual pues yo siempre tomo en cuenta pues el desarrollo de nuestras clases. Después también vamos a ver el contrato de permuta, pues las diferencias con el contrato de compra-venta. También vamos a ver pues el parcial, el contrato de arrendamiento.
entonces el contrato de arrendamiento de cosas como lo establece el Código Civil y las diferencias pues con el contrato de vivienda urbana. Entonces la ley 820 del 2003 nos encargaremos pues de estudiar este punto que es importante. También veremos el contrato de mutuo, entonces en el contrato de mutuo vamos a ver cuáles son los tipos de intereses civiles y cómo lo maneja el Código Civil frente específicamente a ese préstamo de sumas de dinero. También vamos a ver el contrato de mandato. Entonces en el contrato de mandato pues vamos a establecer todas las características, las partes, las obligaciones y todos los aspectos necesarios o importantes pues para conocer y entender específicamente cómo se da ese mandato, cuándo se da la representación y frente a qué negocios jurídicos pues específicamente se puede desarrollar el contrato de mandato. También vamos a ver el contrato de comodato. Entonces, frente a este contrato de comodato o préstamo de uso, pues que es un contrato netamente gratuito. También vamos a ver el contrato de depósito. De igual forma, vamos a ver el contrato de cesión de derechos. Entonces, vamos a ver una cesión de créditos, una cesión de derechos herenciales y una cesión de derechos litigiosos. Estos tres pues son aspectos importantes y pues que ustedes los deben conocer pues específicamente los derechos litigiosos y pues porque de alguna u otra forma en algún momento pues de nuestra vida y específicamente en su vida profesional pues se van a encontrar con este tema. También tenemos el contrato de cesión de derechos herenciales, después vamos a ver el contrato de mutuo, depósito, comodato, mandato, contrato de anticresis y pues contratos atípicos pues no vamos a encontrar en materia civil, sino estos son más de materia comercial. Entonces, pues esta partecita, de todos modos, cada una de las clases vamos a ver cada uno de los tipos de contratos. Entonces, frente a este modelo, bueno, acuerdo pedagógico, acta de acuerdo pedagógico y planeador, yo se las voy a compartir a sus correos electrónicos para que por favor, si son tan amables, pues escriben su nombre, su correo electrónico y pues de alguna u otra forma pues lo firman, o no es necesario, solamente que coloquen su nombre. Y pues yo lo imprimo para poder entregarlo a decanatura. Entonces, chicos, no sé si tengan alguna duda o inquietud con respecto a lo que hemos venido hablando hasta este momento. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, ya entrando en materia con respecto a nuestro tema específicamente relacionado con los contratos civiles, pues en materia colombiana, antes de hablar de los contratos civiles, debemos hablar pues de las obligaciones. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan qué es una obligación. ¿Alguno de ustedes me puede colaborar? ¿Se acuerdan qué es una obligación? Chicos, bueno, yo lo voy a continuar. Entonces, decimos que una obligación es un vínculo jurídico pues entre una persona llamada deudor y una persona llamada acreedor para la realización de una prestación que puede ser de dar, hacer o no hacer. Dentro de estas obligaciones pues encontramos que existen tres elementos dentro de esas obligaciones, que está el elemento subjetivo, el elemento objetivo y el elemento pues de la naturaleza misma contractual de ese negocio jurídico, bueno, de esa obligación. Entonces, el elemento objetivo, en primer lugar, pues hablamos de el objeto mismo del contrato o de la obligación, entonces que puede ser de una prestación de dar, hacer o no hacer. También encontramos el elemento subjetivo, que como su nombre lo indica, si suprimimos la palabra be, sería de sujeto. Entonces, frente a esto, pues serán los sujetos, en este caso será una parte activa y una parte pasiva. Frente a las obligaciones siempre va a haber un acreedor y un deudor.
Y entonces, frente a al tercer elemento, pues que es el elemento objetivo, el subjetivo y de la naturaleza misma, pues del contrato, pues establecerá qué tipo de naturaleza de la obligación se relacionará y la prestación o la obligación que tiene el deudor para con el acreedor. ¿De qué? De pagar, pues, de pagar, de dar, hacer o de no hacer esa prestación. Entonces, dentro de estas obligaciones, pues encontramos unas fuentes de las obligaciones. Entonces, esas fuentes de las obligaciones las podemos ver desde dos puntos de vista. El primero de ellos es la fuente de las obligaciones desde lo que establece el Código Civil, y la segunda, como fuente de obligaciones, está lo del derecho civil contemporáneo, ¿cierto? Entonces, dentro del derecho civil, en el Código Civil encontramos esas fuentes de las obligaciones como el delito, el cuasidelito, el contrato y el cuasicontrato. Entonces, frente a estas fuentes de las obligaciones, pues son las que estudia y específicamente el Código Civil ha venido regulando y estableciendo. Ahora, ¿qué pasa con las fuentes de las obligaciones en el derecho contemporáneo? ¿Cómo se han venido manejando actualmente? Entonces, actualmente tenemos 4 fuentes de las obligaciones. La primera de ellas es el negocio jurídico, la ley, el negocio jurídico, la ley, el enriquecimiento sin causa y el daño. Esas eran las fuentes de las obligaciones y que pues como consecuencia de alguna de estas circunstancias pues sobrellevará a que las partes pues o se constituya o se cree o que nazca la vida jurídica una obligación. Entonces, lo que nosotros nos centraremos específicamente pues es en el negocio jurídico. Entonces, pues decíamos que el negocio jurídico era la manifestación pues de la voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir unos efectos jurídicos. Por su parte, el Código Civil establece o nos trae un concepto de contrato. Dentro de el cual determina pues que el contrato es contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer una cosa. Cada parte puede ser una o de muchas personas. Entonces, frente a este tipo de definición, pues podemos extraer varios aspectos que son importantes pues para nuestro estudio. En primer lugar, debemos decir pues que este acto o esta manifestación pues de la voluntad pues debe venir no solamente de una sola de las partes, sino puede ser de 2 o más partes. Dentro de este concepto pues también podemos decir que aquí hablamos que dentro del contrato pues ya específicamente se encuentran incluidas las obligaciones. Entonces, estas obligaciones pues harán parte el contrato y que efectivamente pues las partes serán las que desarrollarán y se obligarán para el desarrollo de cualquier negocio jurídico, específicamente de ese contrato. Entonces, pues conforme a esto y a esta definición, entonces también hablan de pues que puede ser una o de muchas partes. Entonces ahí vienen la clasificación de los contratos. Entonces, en materia de derecho contractual civil contemporáneo, actualmente existen unos contratos unilaterales y los contratos bilaterales. Entonces, ¿qué pasa con los contratos unilaterales? Son aquellos contratos pues que solamente una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna. Entonces, en este caso, tenemos 2 partes dentro del contrato, pilas, es bilateral, pero es una obligación, es un contrato unilateral porque solamente una de las partes se obliga a desarrollar o ejecutar conforme a lo que se haya querido obligar. Ahora, ¿qué pasa con los contratos que son bilaterales? Son aquellos en los que ambas partes son o quieren obligarse
para la una para con la otra a desarrollar determinada prestación, bien sea de dar, hacer o no hacer. Por ejemplo, lo vamos a ver en la próxima clase cuando empecemos a ver el contrato de compra-venta, que resulta que una de las partes, ahí hablamos de dos partes, un comprador y un vendedor. Por su parte, el comprador se obliga a pagar una suma de dinero. En este caso, la prestación que se obliga el comprador será la de dar. Mientras que para la del vendedor será una obligación de hacer. ¿Cuál será esa obligación? Entregar la cosa y de sanear la cosa, que ahí veremos cuáles serán las obligaciones de cada una de las partes dentro del contrato de compra-venta. Pero entonces, lo que yo quiero que en este momento entiendan es que frente a la clasificación de los contratos, hay unos contratos unilaterales y unos contratos bilaterales, que dependerá pues de las obligaciones. Entonces, si se obliga a una sola de las partes o si se obligan ambas partes. Ahora, en materia civil también encontramos los contratos gratuitos y los contratos onerosos. Ahora, ¿qué es un contrato gratuito? Entonces, ese contrato pues gratuito es aquel que tiene, pues conforme a lo que dice el artículo 1497, o de beneficencia, cuando solo tiene por objeto la utilidad de una sola de las partes. Y en este caso, pues la otra parte tendrá el gravamen. Dentro de los contratos que existen en materia civil y que son gratuitos, entonces tenemos la donación y tenemos el testamento. Entonces, el contrato de donación, ¿cómo se desarrolla? Hay un donante y un donatario, o un donador y pues el beneficiario, y en cuyo caso el donador es el que se obliga y a él es el que sufre el gravamen dentro de este negocio jurídico, y en cuyo caso en quien recae pues el derecho de querer recibirlo o no recibirlo será del beneficiario. Pero entonces única y exclusivamente el que sufre la utilidad o el que sufre el gravamen será única y exclusivamente el donador, ¿sí? Entonces él única y exclusivamente será el responsable dentro de este contrato. Por su parte, tenemos que hay unos contratos onerosos. ¿Qué tiene que ver o a qué hace referencia que un contrato es oneroso? Pues que hay un beneficio económico para las dos partes. Entonces, por ejemplo, en el contrato de compra-venta es un contrato netamente oneroso, en donde las dos partes se benefician, el uno con la entrega de la cosa y el otro con el pago de las sumas de dinero. En el contrato de arrendamiento también lo veremos, que también es un contrato netamente oneroso, en donde se paga un canon de arrendamiento y por su parte la otra parte se encarga de pues entregar la cosa para que se use y se goce. ¿Hasta aquí hay alguna duda, inquietud? ¿Cómo vamos? ¿Sí hemos entendido? ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Listo, muchas gracias. No sé si esta parte de los contratos, de la clasificación de los contratos ya la hayan visto. ¿No? Bueno, listo. Voy a continuar entonces. Ahora, también dentro de la clasificación de los contratos encontramos los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Entonces, ¿qué es un contrato conmutativo? Entonces, pilas. Todo contrato oneroso es conmutativo. Entonces, será conmutativo cuando efectivamente yo tendré que, como una de las partes, pues desarrollar la prestación a la cual me obligué. Y por su parte, la otra parte pues también deberá, de alguna u otra forma, establecer o determinar esa obligación. Entonces, pilas, será conmutativo aquel contrato por medio del cual las partes conocen desde primer momento de la obligación cuáles van a ser sus ganancias, cuáles van a ser sus prestaciones, cuáles van a ser sus beneficios y
A la vez, la otra parte pues también va a conocer absolutamente todas las consecuencias, características y aspectos de este contrato. ¿Qué pasa entonces con los contratos aleatorios? Entonces, un contrato es aleatorio pues cuando no se conoce si dicha contingencia pueda o no pueda suceder, se convierte en incierta, o sea, no se sabe si esto vaya o no a suceder y lo que lleva es a que pues las partes, un segundito, pues estos hechos o acontecimientos pues son inciertos que no se sabe si puedan como no puedan suceder. Entonces, y específicamente está relacionada con la ganancia o con la pérdida. Entonces es algo aleatorio que pueda como no que no pueda suceder. ¿Listo? También vamos a ver en cada uno de los contratos que hay unos contratos principales y que hay unos contratos accesorios. Entonces, ¿cuál será el contrato principal? Pues es aquel contrato que existe o que nace o que surge a la vida jurídica por sí solo. No requiere de absolutamente nada. No hay necesidad de otra convención, no hay necesidad de otra solemnidad, ni de absolutamente ninguna característica o aspecto diferente, sino solo por el mismo hecho de existir el mismo contrato. Por su parte, tenemos en segundo momento, o como segunda, el contrario a ese contrato principal, tenemos el contrato accesorio. Entonces, los contratos accesorios son aquellos que para su existencia o para su surgimiento, para que tengan plena validez y para que nazcan a la vida jurídica, pues debe existir un contrato principal o se adhieren son accesorios, por eso su nombre lo indica, a un contrato principal. Pilas que de aquí proviene pues un principio general del derecho, pues que lo accesorio pues lleva la suerte de lo principal. Entonces, en este caso, si el contrato principal desaparece, se resuelve, se rescinde, o en su caso se declara la nulidad, o se declara nulo o de forma relativa o absoluta, pues obviamente se entenderá que el contrato accesorio pues recibirá exactamente la misma suerte. ¿Listo? También dentro de la clasificación de los contratos encontramos una clasificación que corresponde según a la forma del perfeccionamiento, según el perfeccionamiento del negocio jurídico del contrato. Entonces tenemos contratos que son reales, que son solemnes y que son consensuales. Esta parte es súper importante porque dentro de cada uno de los contratos vamos a ver que hay unos contratos que son reales, otros que son solemnes y otros que son consensuales, y pues que teniendo en cuenta esta clasificación, pues tendrán o no tendrán para su surgimiento, para su perfeccionamiento, algunas características mínimas que serán, por ejemplo, entonces, cuando hablamos de que un contrato es real, entonces, para que el contrato sea real, se requiere o es necesario la tradición de la cosa. Entonces, por ejemplo, será real con la entrega de la cosa, digamos. Entonces, en el contrato de compraventa, el contrato es netamente real y este se perfecciona cuando el tradente le entrega al adquirente el bien. Por su parte, será consensual, como su nombre mismo lo indica, se perfecciona el contrato cuando las partes efectivamente han llegado a un acuerdo de voluntades frente al desarrollo de ese contrato. Entonces, dependiendo del tipo de contrato, digamos, será consensual, será real o será solemne. Entonces, solo con el acuerdo mero de voluntades ya podemos decir que nace o surge a la vida jurídica ese contrato. Entonces, frente a ese contrato, entonces solamente cuando yo me pongo de acuerdo entre la cosa y el precio, entonces ya se entiende que el contrato ya se perfeccionó.
Ahora, ¿qué pasa con los contratos solemnes? Entonces, los solemnes son aquellos que requieren de una solemnidad. Entonces, por ejemplo, cuando veamos la cesión de derechos herenciales, nos daremos cuenta que para que este negocio jurídico, específicamente este contrato de cesión de derechos herenciales, nazca o surja la vida jurídica, se requiere que esté elevado a escritura pública, porque sin esto no tendría o no estaría perfeccionado este contrato. ¿Listo? Entonces, estas serán, esta clasificación de los contratos depende es del perfeccionamiento para dicho contrato. Acá hay un aspecto importante y conforme a lo que dice el artículo 1501, debemos tener en cuenta que pues existen dentro de los contratos unos aspectos esenciales, accidentales y de la naturaleza misma de los contratos. Entonces, para que un contrato efectivamente pues produzca los efectos jurídicos y pues que esa manifestación de la voluntad esté pues encaminada a producir esos efectos jurídicos, se hace necesario pues que distingamos en cada uno de esos contratos cuáles son los elementos esenciales, cuáles son los accidentales y cuáles son las de la naturaleza misma del contrato. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros veamos contrato de compraventa, nos vamos a dar cuenta que hay los elementos esenciales del contrato de compraventa son dos, la cosa y el precio. Entonces, cuando yo establezco la cosa y el precio, ya decimos que en la esencia ya existe ese contrato, el contrato de compraventa. Ahora, también podemos dentro de los contratos establecer o determinar elementos accidentales. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos accidentales? Por ejemplo, cuando nosotros determinamos o establecemos un pacto, por ejemplo, vamos a ver el pacto comisorio o el pacto de retroventa. Entonces, por ejemplo, en el pacto de retroventa, cuando dentro del determinado lapso de tiempo que lo vamos a ver, entonces si yo como comprador del bien y frente al vendedor existe, por ejemplo, una mejor oferta, entonces habrá lugar a la retroventa, es decir, a devolver, a regresar al verdadero o al vendedor el bien, pues para que éste se lo venda a esa otra persona, porque pues dentro del contrato nosotros así lo pactamos, y esa sería una cláusula accidental. Entonces, conforme a lo que dice el Código Civil, pues esas cláusulas accidentales pues son aquellas que no son ni esencial ni naturales ni son de la naturaleza misma del contrato. Es decir, que se pueden como no se pueden colocar dentro del contrato, pero si se colocan en el contrato, estas serán de obligatorio cumplimiento. Entonces, esto lo veremos pues un poco más adelante, y a mí me gustaría pues cuando me habiliten el sistema del Moodle, porque pues todavía no lo tengo, me gustaría enviarles una lectura para que ustedes pues puedan complementar esta parte que es importante con respecto a los elementos esenciales de la naturaleza y accidentales de los contratos. También entonces pues encontramos dentro de las obligaciones, como vimos, pues hay unas obligaciones, unas fuentes de las obligaciones, y pues también tenemos unos formas de extinguir las obligaciones. Entonces, frente a los contratos, un segundito que ya las estoy buscando. Entonces aquí está la clasificación de las obligaciones a plazo, alternativas. Esto ustedes lo vieron el semestre pasado en obligaciones, obligaciones divisibles, indivisibles.
Con respecto a la cláusula penal, eso lo vamos a ver nosotros mucho más adelante, que me gustaría pues que ustedes supieran cómo se crea una buena cláusula penal y frente a qué aspectos pues nosotros podemos establecer una cláusula penal conforme pues a lo que establece el Código Civil. Bueno, ahorita vemos entonces antes de pasar allá, 1602, esperen, interpretación de los contratos, entonces esto también lo vamos a ver ahorita un poquito. Acá, modos de extinción de las obligaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta dentro del Código Civil, pues no hay distinción entre una obligación y específicamente, en el artículo 1625 del Código Civil establece pues cuáles son los modos de extinguir las obligaciones, que ustedes lo vieron pues cuando ustedes vieron su materia de obligaciones. Entonces pues cuando existe una obligación civil entre las partes o de naturaleza civil, es decir que puede ser ejecutable y iniciar la acción tendiente pues al pago de esa obligación. Entonces, las formas pues de extinguir o determinar esas obligaciones pues están establecidas en el artículo 1625. Entonces, como para hacer un recorderis puede ser, la primera de ellas es por la solución o pago efectivo. Entonces, que puede existir un pago total o un pago parcial de las obligaciones y pues que las partes específicamente, una vez realizado el pago, pues un tercero puede realizar el pago y se puede repetir frente a ese tercero. Pues el deudor puede el tercero puede repetir pues contra el deudor para que le pague las obligaciones. También tenemos otra forma de extinguir las obligaciones pues como es la novación, es decir, novar una obligación por otra. Entonces yo tenía una obligación, por ejemplo, de un título valor, una obligación, un mutuo, de una obligación de una suma de dinero, y yo quiero pues novar esa obligación por otra, entonces la puedo cambiar por otra. También tenemos la transacción. La transacción es una de las formas como nosotros extinguimos las obligaciones en materia, cuando ustedes ya se encuentren en el litigio, que es la que, digamos, en dado caso que las partes lleguen a un acuerdo, entonces para pagar una obligación o que se derive efectivamente de una obligación, entonces la transacción pues será la forma de evitar un litigio o de transar efectivamente las obligaciones pues que ya se encuentran en materia de litigio, y en cuyo caso pues esa transacción pues para que tenga validez frente al juez pues será necesario que pues sea autorizada por él mismo. ¿Listo? También tenemos la remisión, la compensación. Entonces cuando efectivamente pues se compensa una obligación con otra, entonces pues en ese caso ya se entendería extinta la obligación primigenia o principal. También tenemos la confusión, entonces cuando el acreedor pasa a ser deudor o el deudor pasa a ser acreedor, entonces en ese caso se genera la confusión y efectivamente pues se termina la obligación. Con respecto al séptimo, por la pérdida de la cosa que se debe, pues obviamente esa pérdida pues tiene unas características, unos aspectos que es importante que pues ustedes ya lo deben haber, ya lo conocen. Entonces pues que esa cosa sea de la naturaleza misma de la obligación y pues que sea parte de lo que se debe, entonces de esa forma pues se extingue la obligación. Como octava tenemos la declaración de nulidad o por la rescisión. Entonces, cuando se declara la nulidad, bien sea nulidad absoluta o relativa dentro de pues cualquier negocio jurídico, específicamente dentro de las obligaciones, pues se entenderá que efectivamente pues las obligaciones se extinguen. Pues hay unos términos de prescripción para la nulidad relativa que será de 4 años y para la nulidad absoluta que serán de 10 años. O por la rescisión. Entonces, cuando se rescinde el contrato, en ese caso, pues también será, obviamente, pues por una declaración judicial, lo que hará, pues, que esa obligación se extinga. Como novena tenemos por el evento de la condición resolutoria.
Entonces resulta que dentro de las cláusulas de los contratos, porque en los contratos es donde podemos establecer una condición resolutoria, entonces digamos, si yo le establezco a alguna de mis estudiantes en un ejemplo, que yo le voy a realizar una venta, pero dentro de esa venta yo establezco que si digamos, por ejemplo, Doris, ella no cumple con esa condición, pues entenderá que se resuelve el contrato, entonces esa será una condición resolutoria del contrato y pues llevará a la extinción de las obligaciones y pues a la terminación misma del contrato. Por su parte también tenemos la prescripción, entonces la prescripción que puede ser adquisitiva o extintiva, entonces que esa ustedes la vieron bien también frente a este aspecto. Entonces en ese caso esa prescripción pues lo que hará es que con el paso del tiempo se llevará o bien a la adquisición, que en este caso específicamente con las obligaciones relacionadas en este numeral, es a la extinción de la obligación. Entonces será una prescripción pues extintiva que terminará con la obligación definitivamente. Por último, pues habla de que la transacción y la prescripción se tratarán al final, en la condición resolutoria. Listo. Entonces, aquí es importante tener en cuenta 1602. Una parte súper importante y que es aplicable también a los contratos en materia civil. Entonces resulta que hay unos principios que rigen los contratos civiles. Entonces, esos principios que rigen a los contratos los encontramos específicamente en el Código Civil. El primero de ellos es la autonomía de la voluntad privada de las partes. Este principio tiene su fundamento en el artículo 1602 del Código Civil, el cual determina pues que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes o para los contrayentes y no puede ser invalidado sino por el consentimiento mutuo o por causas legales. ¿Esto qué significa? Que como un principio general del contractual en materia civil, la autonomía de la voluntad privada de las partes prima sobre lo relacionado específicamente con lo que establece la ley. Obviamente no puede ir en contraria a una ley explícita que determina pues que eso es contrario. Entonces en ese caso, si por ejemplo los contrayentes quieren establecer que digamos que el interés en un contrato de mutuo sea de, por ejemplo, del 0.1%, las partes así lo pueden convalidar y lo pueden hacer, siendo que pues eso no es contrario a la ley. La ley a usted le limita única y exclusivamente el tope máximo, pero el tope mínimo usted nunca se lo establece. Entonces, por la autonomía de la voluntad privada de las partes, cada uno de los contrayentes, en este caso de los contratantes, tendrán la facultad de poder establecer cuáles van a ser las características que va a tener su contrato. Entonces, si yo quiero que en mi contrato tenga arras, si en mi contrato yo quiero que tenga una cláusula, un pacto comisorio, un pacto de retroventa, si yo quiero establecer que, por ejemplo, algunas características o establecimientos mínimos, pues para ese contrato, esas serán aplicables a mi contrato porque pues es legalmente celebrado por las partes. Pilas, porque acá hay un aspecto importante, que ese contrato pues no debe estar viciado en nulidad, no debe estar determinado pues dentro de ninguna de las, o que no tenga ninguna falencia o ninguna característica pues contraria a lo que normalmente se celebraría ese contrato, y pues si es legalmente constituido, cumple con todas las formalidades, tanto de fondo como de forma, entonces efectivamente ese contrato pues tendrá plena validez. Y pues si así lo establecimos es porque era voluntad de las partes. Ese como primer
principio general de los contratos. Como segundo principio general de los contratos tenemos la ejecución o el principio de buena fe. Entonces resulta que la buena fe la encontramos con su fundamento normativo primero en la Constitución, pues que es que se establece pues que todos, absolutamente todos los actos pues no pueden ser contrarios a la buena fe. Y frente al artículo 1603 pues se establece pues que obviamente los contratos no son ajenos a este principio que es la buena fe y por consiguiente pues las partes se obligan a ello. Es importante tener en cuenta que la buena fe se presume y la mala fe se debe probar. Entonces, en este caso, cuando hay ausencia de buena fe, alguna de las partes o la parte pues que se encuentre debidamente vulnerada dentro del contrato deberá iniciar los actos tendientes pues a declarar esa mala fe pues que conllevó a que efectivamente suscribiera el contrato y que por esa razón se hace necesario que este contrato se resuelva y pues que se indemnice por los perjuicios que se hayan causado. Entonces, este principio de la buena fe es un aspecto súper importante y muy necesario dentro de los contratos y pues que obviamente se entenderá pues que todos los contratos están debidamente regulados y emanados con la buena fe. ¿Listo? Con respecto a esto también pues debemos hablar de otro de los principios, bueno, dentro de los principios de la buena fe y de la autonomía de la voluntad privada de las partes, pues también tenemos el principio de pues de que el error de derecho pues genera derecho. Entonces, en cuyo caso, un segundo. El error común hace derecho. Bueno, este principio pues hace referencia o está relacionado específicamente pues a que cuando existe un error y ese error pues genera alguna vulneración, alguna controversia o alguna efectivamente un contravío a alguna de las partes, pues obviamente se generará el derecho para que esa parte vulnerada de alguna u otra forma castigada pues sea reconocida y sea indemnizada en los perjuicios pues que se le hayan causado. También otro de los principios que se aplican en materia contractual es el abuso del derecho. Entonces, cuando alguno de los contratantes abusa del derecho que tiene para con el negocio jurídico, pues se hará necesario que esa parte dominante dentro del contrato, porque siempre hay una parte dominante y una parte débil en el contrato, eso es lógico. Entonces, en ese caso, pues siempre que exista abuso del derecho y se interpongan cláusulas que sean abusivas o contrarias a la ley, a las buenas costumbres, a la buena fe de las partes, pues en ese caso se entenderán que son cláusulas pues leoninas y que son pues gravosas para una de las partes, aunque este tema del abuso del derecho, específicamente de las cláusulas leoninas, pues lo estudian más a fondo los comerciantes, y es por eso que en el Código de Comercio pues sí encontramos, o a través de, por ejemplo, la ley esta de mecanismos del consumidor, de protección al consumidor, la 1481, bueno, no me acuerdo cuál es el número de la ley, específicamente la ley del consumidor. Esta ley establece o determina pues esos aspectos importantes o que están relacionados específicamente con la protección de la parte débil en el contrato. Entonces, en materia comercial está mucho más amplia, es mucho más estudiada y, por ejemplo, ya cuando hablamos específicamente de la prestación de un servicio,
En materia administrativa, por ejemplo, está súper bien estudiada porque ellos ya tienen cuáles son las cláusulas abusivas y cuándo se considera que una cláusula es abusiva, específicamente cuando hay una prestación de un servicio público domiciliario. Entonces, en ese caso, si ustedes revisan la norma a través de la ley de servicios públicos domiciliarios, determinan o establecen pues cuáles son esas cláusulas abusivas y en qué momento pues los consumidores pues deben específicamente pues ser protegidos para que deje de confluir o de atacar pues la parte dominante frente a la parte pues más débil de la relación contractual. ¿Listo? También otro de los principios generales en materia contractual, pues ese ustedes lo vieron como una de las fuentes de las obligaciones, es el enriquecimiento sin causa. Entonces, en este caso, obviamente en materia contractual, obvio no es ajeno a que cuando una de las partes pues se enriquece y la otra parte se empobrece, pues obviamente dará lugar a que efectivamente dentro de los contratos pues se generen obligaciones y específicamente de resarcimiento o de indemnización frente a estas posibles fracturas contractuales que pueden existir dentro de nuestros propios contratos. Y también pues tenemos por último, como último principio, el fraude a la ley. Entonces el fraude a la ley pues también es un aspecto importante pues que se debe tener en cuenta dentro de los contratos y pues que efectivamente los contratos cuando una de las partes abusando o haciendo uso pues también del abuso del derecho como otro de los principios desarrolla o ejecuta pues un acto tendiente pues a defraudar a la otra parte y específicamente a la ley, pues entenderá pues que ese contrato o ese negocio jurídico pues no tendrá la plena validez o ese contrato pues no será obligatorio para las partes y conforme al principio pues también de la autonomía de la voluntad privada de las partes, pues no será necesario pues que los contratantes se obliguen para realizar o ejecutar esas obligaciones. Entonces, no sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguna inquietud con las manifestaciones que hemos hecho hasta el momento. Si todo está correcto, claro. Listo, bien, gracias. Ahí veo señales de que sí. Es importante entonces tener en cuenta que cuando nosotros entremos en materia, pues vamos a ver que dentro de esos contratos pues las obligaciones de las partes pues generan pues diferentes aspectos que son importantes dentro del contrato y pues que debemos tener en cuenta y que hemos venido, pues que ustedes han venido estudiando durante el largo de la carrera. Entonces, ya viendo cada uno de los contratos específicamente relacionados dentro de la materia, pues a ustedes les será mucho más fácil poder distinguir qué tipo de contrato es, cuáles serán las obligaciones de las partes, también pues cuáles son los elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales pues que uno puede establecer dentro del contrato y que puede ser o bien beneficiosos para alguna de las partes, porque pues lo que les digo no significa que el contrato pues sea contrario cuando pues cuando es beneficioso, un poco más beneficioso, porque de todos modos pues lo que uno busca es que efectivamente cuando usted vaya a asesorar a sus clientes pues que obtengan el mayor beneficio y lo mejor que se pueda frente a ese negocio jurídico. ¿Listo? Entonces, chicos, no sé si tengan alguna otra duda, alguna otra inquietud.
¿Algún aspecto importante que quieran mencionar, adicionar? De todos modos, lo que les digo, yo les voy a remitir a sus correos electrónicos el planeador para que ustedes pues tengan presente cuáles son las, pues qué es lo que vamos a ver durante todo el semestre. Y pues también vamos a determinar y establecer pues algunas lecturitas pues como complemento para todas estas clases y pues de que de una u otra forma pues les permitan a ustedes de lleno pues adquirir todos los conocimientos necesarios para esta materia. No sé qué más, se me olvidó qué más era lo que te les tenía preparado, las clasificaciones de las obligaciones. Entonces, pilas que nosotros vimos que había una clasificación de los contratos y una clasificación de las obligaciones. Entonces, la clasificación de los contratos ya lo vimos. Ahora vamos a hacer un recorderis de la clasificación de las obligaciones. Entonces, existían unas obligaciones puras y simples en las cuales pues su nacimiento o su extinción pues no dependían del acaecimiento de un hecho futuro cierto o incierto, nace pues en el mismo momento. Entonces, en materia civil, pues obviamente hablan algunas obligaciones que son puras y simples, es decir, que nacen en el acto, en cuyo caso, pues las partes tendrán la obligación de dar cumplimiento pues efectivamente a esa obligación. También hay obligaciones condicionales, pues entonces estas obligaciones condicionales son aquellas pues que su nacimiento, pues sí dependen de un acontecimiento que puede ser un hecho futuro cierto o incierto, y que este hecho futuro cierto pues o incierto pues depende de una situación que puede darse como que no puede darse. Entonces, por ahí hace un rato pues yo hablaba de la condición resolutoria. Entonces, en ese caso, dentro de los contratos y dentro de las obligaciones, nosotros podemos establecer condiciones resolutorias, las cuales, pues como su nombre lo indica, son hechos futuros pero inciertos que cuando acaecen o cuando se acontecen, pues lo que lleva es al resolver definitivamente el contrato. También veíamos que existen unos tipos de obligaciones de plazo. Entonces, en los contratos efectivamente nosotros podemos establecer que las obligaciones que se derivan de ese contrato sean a plazos, es decir, pues que dependa de la ocurrencia pues de un hecho futuro, pero que se sabe que ese hecho futuro pues va a suceder o va a acontecer. Entonces, en ese caso podemos establecer, por ejemplo, que las obligaciones del pago de las sumas de dinero se hagan o se ejecuten en determinadas fechas o en determinados plazos. Entonces podemos decir que efectivamente pues vamos a desarrollar el contrato para plazos en 3-4 plazos, y en ese caso pues obviamente esos plazos pues deberán darse cumplimiento. Lo encontramos, la forma o la clasificación de las obligaciones frente al plazo, la encontramos en el artículo 1551 del Código Civil. Entonces, también encontramos obligaciones principales y accesorias, que pues que están muy directamente relacionadas con los contratos, con la clasificación de los contratos, que hay contratos principales y accesorios. En este caso podemos decir que hay obligaciones principales y accesorias. Una obligación es principal pues cuando no depende de ninguna otra, y una obligación será accesoria pues cuando la suerte de lo principal lleva a lo accesorio. Entonces, por ejemplo, una obligación dentro de un contrato, pues podemos establecer obligaciones principales y obligaciones accesorias. Y otra cosa serán los contratos principales y los contratos accesorios. Entonces, un contrato principal será el contrato de compra-venta, y un contrato accesorio en ese caso sería, por ejemplo, la hipoteca que se establezca dentro de las obligaciones. También hablamos de que existen unas obligaciones naturales y unas obligaciones civiles.
Las obligaciones civiles pues son aquellas en las que específicamente las partes obligan o una de las partes obliga, en este caso el deudor está obligado a dar cumplimiento a esa obligación. Entonces yo puedo iniciar un proceso ejecutivo específicamente en la jurisdicción ordinaria tendiente a cobrar esas obligaciones. También tenemos las obligaciones naturales. Entonces son aquellas obligaciones pues que ya por el paso del tiempo pues efectivamente pues ya no son susceptibles de ser ejecutables. Entonces ahí es cuando pues se establece como excepción pues la prescripción. Pero entonces frente a estas obligaciones naturales, pues lo que conlleva o lo que lleva específicamente es a que si el deudor realiza el pago, entonces obviamente esa obligación pues es válida, ese pago es válido y obviamente no se puede retractar ni se puede pues manifestar o hacer la mención pues de que ya no se va a qué a pues de o que ya no quiero realizar el pago, ¿listo? También hay obligaciones divisibles e indivisibles. Entonces, dentro de los contratos yo puedo establecer que las obligaciones sean divisibles como que sean indivisibles dependiendo de la naturaleza misma del contrato. Entonces, hablan obligaciones divisibles, por ejemplo, pues devolver una suma de dinero, pues será una obligación divisible, devolver un inmueble, pues en caso en cuyo caso pues son aquellas obligaciones pues que se pueden dividir, ¿sí? Y también encontraremos obligaciones pues indivisibles que son imposibles de subdividir y en cuyo caso pues obligatoriamente pues esa parte única y exclusivamente pues tendrá que devolverla en las características y sí, por ejemplo, cuando se trata de un semoviente. Entonces en ese caso pues yo no puedo dividir el semoviente, entonces lo que hago es pues que ese semoviente entrará a remate y pues los dineros, eso sí se pueden dividir entre las partes, entonces ahí es cuando hablaremos o entraremos a hacer esa subdivisión, pero se hará a través de un proceso divisorio. También encontramos que hay unas obligaciones alternativas y unas facultativas. Entonces esas obligaciones alternativas pues hablan o están relacionadas pues con la pluralidad de objetos o la posibilidad pues de pagar con un objeto diferente pues al inicialmente determinado. Entonces será alternativa, por ejemplo, cuando yo en vez de pagar con esta obligación lo hago con esta otra. Y serán facultativas cuando en vez de ser el objeto es el sujeto. Entonces en este caso no pago yo, sino los dos estamos obligados, no pago yo, paga usted, y en ese caso de todos modos pues como no puede existir un enriquecimiento sin causa, entonces en ese caso se hará necesario de que yo devuelva pues esa parte o la parte que le podría corresponder a esa otra persona. También encontramos pues obligaciones de género y obligaciones de cuerpo cierto. Entonces pues serán obligaciones de género, pues son aquellas en las que pues el deudor se obliga a entregar una o más especies indeterminadas de cierto género. El artículo 1565 del Código Civil pues lo determina. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer dentro del contrato que específicamente en vez de devolverme o entregarme un carro con unas características, por ejemplo, yo puedo decir que me entregue un vehículo marca Ford. Entonces puede ser cualquier vehículo de marca Ford, de cualquier género. Pero entonces también se pueden establecer pues con unas características específicas y determinadas, y en ese caso única y exclusivamente se podrá pagar la obligación con única y exclusivamente ese bien en particular, porque así fue como lo establecieron las partes en un principio. Y por último pues hablamos de que existen unas obligaciones de medio y unas obligaciones de resultado. Entonces esas obligaciones pues de medio son aquellas pues en las que yo hago lo humanamente posible para desarrollar o ejecutar el negocio jurídico y pues mi obligación va hasta donde yo alcance o hasta donde yo pueda, y por su parte hablan obligaciones pues de resultado cuando efectivamente pues las partes hayan acordado que ese sea o un resultado determinado, un acto o
un hecho determinado o determinable y que pues no se pueda suplir o cambiar por uno diferente y que sea ese exclusivamente. Entonces, en ese caso, pues las partes pues deberán cumplir con las obligaciones que se pactaron, porque ahí nos llevará a unos incumplimientos. Entonces, dentro de la materia de los contratos, estas obligaciones son vitales o son importantes porque lo que les digo, dentro de la autonomía de las partes, de la autonomía de la voluntad privada de las partes, radica o rige las obligaciones de las partes que tienen para dar cumplimiento a ese contrato, porque el contrato legalmente lo firmamos, lo suscribimos y de una u otra forma nos estamos obligando a dar cumplimiento a lo que nosotros pactamos o plasmamos. Entonces lo que nosotros vamos a ver es cada uno de esos contratos, cómo se van a desarrollar cada uno de esos contratos, cuáles son sus características, y todos esos aspectos que son importantes, y que de esa forma pues podamos poder determinar qué es cada tipo de contrato y cómo podemos solucionar en caso de que sobrevengan alguna controversia entre las partes. Entonces, cuando sobrevienen incumplimientos, entonces en ese caso, pues cómo se darían esos incumplimientos, cómo se establecerían cuáles serían las partes de las indemnizaciones, el de los pagos, si hay lugar, por ejemplo, a intereses, cómo se pagan los perjuicios. Entonces, todos esos aspectos pues los veremos pues a lo largo de la materia. Entonces, muchas gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes infinitamente por asistir el día de hoy, por acompañarme en este momento. Entonces nos vemos el día viernes de la próxima semana, normal, en el salón de clases a las 7 de la mañana. Por favor, les recomiendo la puntualidad, lo que hablábamos con respecto a todos los compromisos que pues establecimos dentro de esta sesión, y pues que obviamente esta sesión va a quedar grabada en caso de que ustedes necesiten o la requieran para su revisión. Entonces, cualquier pregunta, duda, inquietud, no duden en hacérmela. Yo estaré los días miércoles, como les dije, desde las 9 hasta las 11 de la mañana acá en Consultorio Jurídico, si lo que ustedes desean o necesiten, para complemento, o para cualquier duda o inquietud de la clase. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, chicos, que entonces les deseo que hoy tengan un excelente día y un excelente fin de semana, que descansen, y cualquier cosa pues yo me estaré comunicando con ustedes a través del correo electrónico. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan un feliz día. No sé si tengan alguna duda, inquietud, pregunta. No, señora, muchas gracias. Muchísimas gracias. Listo, entonces mis chicos, nos veremos entonces el día viernes. ¿Listo? Que tengan muchos éxitos, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego, que estés bien.